pasa si los malvados los encuentran? ¿Podemos usar lo que Rose y Lada compraron para nosotras? Catherine preguntó con preocupación, sin saber si salir a comprar suministros a una tienda de la comunidad podría facilitar que los malvados la encontraran. Así que para evitar riesgos era mejor utilizar lo que le habían dado. Pero el próximo destino está bastante aislado. Si no nos preparamos, a la princesa le resultará difícil adaptarse. Es un lugar remoto, es una isla privada, es parte del negocio y es Fai quien gestiona esa área. Guayo le explicó brevemente el próximo destino a la princesa. Tengo miedo de causarle problemas a la gente de allí. No te preocupes, princesa, esta vez será más difícil para los malvados rastrearnos. La isla a la que vamos solo tiene un pequeño pueblo de pescadores con unas cuantas familias. No recibe turistas ni visitantes del exterior. La bella princesa escuchó atentamente, reflexionó sobre la explicación, aunque no podía imaginar cómo sería la isla que Guayo mencionó, tendría su respuesta al día siguiente, cuando finalmente llegaran a su destino. Pero por ahora debes descansar. En unas horas tendremos que marcharnos. ¿Y tú, Guayo? No voy a dormir esta noche. Todavía quedan muchas cosas por preparar. Entonces descansaré un poco y me despertaré rápido para prepararme para el viaje. Ahora que finalmente estaba sola y la princesa se había ido a dormir, Guayo no pudo evitar pensar en los acontecimientos de esa mañana. La inesperada cercanía entre ellas todavía hacía que su corazón latiera más rápido, incluso después de horas. El sentimiento persistió. Además, la princesa había estado actuando de manera extraña durante todo el día, evitando el contacto visual y alejándose de ella desde ese momento de inesperada cercanía. Fue la misma reacción que tuvo Guayo la noche anterior, cuando la princesa dijo con toda convicción que cruzaría el mar para encontrarla. Guayo quedó tan afectada por esa declaración que pasó toda la noche inquieta. Parecía como si se turnaran para perder la compostura, la una con la otra. De hecho, la princesa no había dicho nada más hasta que Fai se fue por la tarde para organizar el resto del viaje. Fue solo durante la cena, compartida en un silencio incómodo, que tuvieron un momento para discutir el plan de la mañana siguiente. Pero la tranquilidad duró poco en el momento en que Guayo escuchó el sonido de un motor acercándose y un automóvil que se detenía cerca. Sintió una alerta. Incluso sin ver los faros a través de la ventana, estaba segura de que las habían visto. Princesa, tenemos que salir de aquí ahora, ya no hay más tiempo. ¿Qué pasó, Guayo? Los malvados nos encontraron, ven pronto. A toda prisa, Guayo cogió dos mochilas y se las puso sobre los hombros, sin preocuparse por otras pertenencias que no podían llevar. No había tiempo para eso. Luego agarró firmemente la suave mano de la princesa y tiró de ella, llevándola hacia la salida de la casa. Ya había previsto esta situación y preparado una ruta de escape. A 1 kilómetro de distancia, en un punto previamente acordado, había un auto oculto dejado por Pinan, dispuesto a sacarlos inmediatamente de ese lugar. Encuentra a la princesa y a la policía. Quien las elimine a ambas tendrán un pago extra, dijo el malvado. No hay nadie dentro de la casa, jefe. Busca en toda la zona. Nuestros informantes siguieron a las primas de la policía hasta aquí, así que deben estar cerca. La puerta está abierta y parece que han escapado. Se dieron cuenta y huyeron. Entonces vayan tras ellas, tontos, dijo el líder. Pi, Guayo, Azul, ¿están a salvo? Fai, Guayo y yo estamos bien. Nadie está herido. Por suerte logramos darnos cuenta a tiempo. Guayo le respondió a su primo más joven tan pronto como llegó a un puerto en la provincia. Todavía en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer, había llegado horas antes de lo esperado, ya que afortunadamente había logrado escapar del asilo de ancianos antes de que los invasores atacaran. De lo contrario, se habría producido un intenso enfrentamiento. Peor aún, podrían haber sido capturados por los malvados, que acudían en gran número a resolver problemas. Nos siguieron hasta Joaquín, deben haber deducido nuestro paradero. Fai, ya ha preparado el barco, Piguayo y Princesa, será mejor que se vayan inmediatamente. Muchas gracias, Fai, por organizar todo.
No le conté a mi padre sobre el envío de ustedes a la isla privada. No quiero que lo sepan ni que mucha gente lo sepa, para evitar riesgos de seguridad. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.